qué estoy en la iglesia? Evangelio según Lucas capítulo 1 verso 4. Y quiero que a quienes están conectaditos y tienen la bendición de participar y desean también en su corazón que alguien más pueda ser enriquecido con esta palabra, que le compartamos este enlace y que podamos en este momento hacer misiones, hacer evangelismo en el nombre de Jesús. Porque en este tiempo de pronto a los que nos gustaba hacer campaña y muchas otras cosas puerta a puerta, se nos limita un poquitico por las restricciones de pandemia, pero en la gracia del Señor sí se ha hecho una actividad, pero vamos a aprovechar estos medios para expandir el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Lucas capítulo 1 verso 4, a la letra dice la palabra del Señor: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Gloria a Dios. Quienes estamos aquí pueden estar sentaditos, gloria al Señor Jesús. Y vamos a participar bajo este tema: ¿para qué estoy en la iglesia? Gloria al Señor. Y a manera de ejemplo, quiero mencionar algunos detalles. Existen quienes están orgullosos de tener su membresía en una organización de mucho prestigio. Y entonces sacan pecho y dicen: yo formo parte de tal organización. Porque saben que estar ahí tiene un propósito y que ese propósito les da un mérito de sentirse honrados. Pero también hay otros que se mofan o se enorgullecen de ser parte de un gran equipo deportivo. Incluso de ahí viene la influencia de las barras bravas y de todas esas cosas. Otros se les reconoce por ser formados en una excelente universidad. Entonces ellos dicen: estuve en ese lugar y me siento orgulloso de haber podido hacer mis estudios seculares en ese lugar de educación porque tenía un propósito. También se podría hablar entonces de otros, de algunos que se publican a sí mismos y forman grupos de influencia por sus ideologías y vidas del libertinaje, que eso se vende muchísimo ahora por internet. Y también hay muchas formas donde la gente dice: me siento orgulloso, me siento honrado de hacer parte de ese grupo de personas, de esa membresía, de ese equipo, de X situación. Pero cuánto más nosotros debemos tener claro el propósito del ser iglesia y regocijarnos por formar parte del proyecto directamente de Dios en la tierra. Eso es la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para el mundo entero. Ser iglesia es formar parte del proyecto de Dios. Y es un proyecto bien interesante. Porque en Dios, en ese proyecto se hace cobertura a todas las insatisfacciones, necesidades y deseos del ser humano. El asunto es que aunque el proyecto funciona, está vigente y Dios respalda el proyecto, muchos seres humanos no están dispuestos a formar parte de ese proyecto todavía. Y es por eso la pregunta tan bonita iniciando este tema: ¿para qué estoy en la iglesia? Alguno podría decir: estoy allí para formar parte de un grupito o de un grupo grande porque hay congregaciones muy numerosas. Pero otro podría decir: estoy allí porque quiero servir, porque quiero ser útil. Otro podría decir: estoy allí porque quiero de alguna forma ejercer alguna influencia. Pero yo creo que si nosotros formamos parte del proyecto de Dios como iglesia, es porque tenemos claro que es el único medio por el cual Dios le otorga salvación al ser humano. Si no se es iglesia en esencia, es imposible llegar a la gloria de Dios. Así que es determinante ser iglesia, pero de forma bien clara. Preguntas reflexivas aquí. ¿Tienes claro quién eres? Porque en alguna ocasión hemos hecho diálogos sobre: hay quienes dicen ser lo que no son. Y hay quienes se menoscaban a sí mismos y dicen no ser, pero realmente sí son.
A veces en la iglesia pasa eso. Hay quienes dicen, es que yo soy iglesia hace tanto tiempo, pero Dios conoce el corazón y sabe si verdaderamente es iglesia o no. Dios nos conoce. Y ser iglesia no es tener un rótulo. Ser iglesia no es solamente usar un vestido diferente. Ser iglesia va más allá. Ser iglesia es preocuparnos por entregar un precioso testimonio y que más allá de lo que digan o no los otros seres humanos, el ser iglesia tiene que ver con qué dice Dios de mi vida, porque para Él vivimos y en Él servimos y en Él estamos. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Te sientes honrado por ser cristiano? Porque esa es otra cosa. Cuando en ocasiones se evangeliza, se enseña, se orienta a la gente, de momento recibe con mucho agrado la palabra, pero sienten demasiada carga cuando se les invita a un lugar presencial. Bueno, en estos días de algún modo se entiende y pueden participar por las redes. Pero lo importante es, ¿se siente honrado de ser cristiano, apostólico, evangélico? ¿O se siente como señalado, censurado, se siente menospreciado por eso? Porque es un honor ser cristiano, pero también tiene sus implicaciones. Y a muchos les ha costado persecución, a otros les ha costado el empleo, y en los primeros siglos a muchos les costó su propia vida, pero con honor entregaron sus vidas y nunca negaron el ser iglesia. Así que ser iglesia es un verdadero privilegio. ¿Sabes bien para qué estás en la iglesia? Porque muchas veces decimos, no, pues yo estoy en la iglesia porque alguien me invitó. O yo estoy en la iglesia porque me pareció interesante el consejo que hace tanto tiempo me enseñó un pastor. Pero si nosotros estamos en la iglesia es porque caminamos el propósito de la perfección para llegar a la gloria de Dios. Ese debe ser el objetivo central del ser iglesia. Y cuando uno está enfocado en ese propósito, entonces se puede extender también a las otras áreas y ser canal de bendición. ¿En algún momento le ha dado vergüenza por hablar de esta fe de Jesús? Hay quienes dicen, ay, a mí me da pena ir a evangelizar. A mí me da pena ir a hablarle a alguien y que de pronto me desprecie. No se preocupe, es normal. Siéntase extraño que usted a todo mundo le hable y todo mundo le diga que sí. Porque generalmente cuando se habla del pacto, del compromiso, a muchos les ofrecemos el propósito del plan de salvación por la Biblia, pero realmente estamos buscando un sí en medio de tanta gente. Todos nosotros, antes de recibir el evangelio de Jesús, éramos un no en proceso para después decir que sí. ¿Cuántas veces nos insistieron? ¿Cuántas veces fue alguien a visitarnos? ¿Cuántas veces nos timbró ese celular? ¿Cuántas veces nos llegó un mensaje? Porque de una u de otra forma Dios estaba usando a alguien que no sentía vergüenza de evangelizar. Pero en este tiempo pasa que hay personas que les da de algún modo temor o pena de que los vean con una Biblia, con un himnario y repartiendo un tratado o participando de una transmisión. Pero lo más importante es, aquí no estamos buscando protagonismo, aquí estamos enseñando el evangelio de Jesús, porque es el proyecto directamente de Dios para que seamos salvos. Digamos gloria a Dios. Pero a veces los señalamientos de otros han afectado la manera de ver el evangelio en las personas. Hay quienes dicen, yo me voy a hacer bautizar, pero que ninguno sepa, cuando es un honor, porque el Señor dice que el que lo confiese a Él aquí, será reconocido en su gloria también. Pero el que lo niegue aquí, también recibirá su retribución allá. Así que nosotros debemos tener muy claro que como iglesia de Dios hemos sido llamados para que seamos salvos, pero sobre todo también para que podamos servirle a Dios. Y hay muchas maneras de servir. Servir participando del culto, de la dirección o de la enseñanza es solo una pequeña parte.
pero hay mucha necesidad, y por eso quiero citar lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 9. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Para qué somos iglesia? Entonces, la iglesia es ese conjunto de personas que marcan la diferencia por causa de haber renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es el ser iglesia. Entonces, un conjunto de personas, un cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. Dios no quiere morar en un gran tabernáculo o en un gran salón. Dios quiere morar en su iglesia. Dios quiere morar en los corazones. Dios quiere morar en las conciencias de todo aquel que ha recibido el mensaje de su gracia. Alabanzas al Señor. Y dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Y de dónde sacó Dios ese linaje escogido? La carta a los Corintios dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo que no es para deshacer lo que es. Y por eso es que Dios ha hecho cosas tan maravillosas, que cuando en algún momento nadie daba nada por alguien, hubo uno que lo dio todo. Y en su manifestación en carne derramó hasta su última gota de sangre por amor de nosotros, para que hoy seamos iglesia. ¿Para qué estoy en la iglesia? Para vivirle a Cristo, porque si Él en su manifestación se entregó por mí, el ser iglesia hoy es causa de vivir 100% para Él. Alguien que lo crea, que lo adore en esta noche. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Linaje escogido, real sacerdocio. De lo que también dice la palabra desde el Antiguo Testamento, que Él ha levantado un linaje nuevo de quienes hablen, proclamen, vivan y enseñen su palabra. Para eso somos iglesia, para dar testimonio y para pregonar quién fue aquel que nos transformó la vida. Porque somos salvos para servir, jamás lo perdamos de vista. Nación santa. Y mucha gente dice: pero es que ser santo es imposible. Pero yo conozco a uno que hasta este momento, por su gracia, sigue santificando mentes, sigue santificando corazones y sigue transformando conciencias. ¿Cómo lo hace? Por la predicación del evangelio. Es así como Él ha empezado a moldear vidas. Porque bien está establecido que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y esa nueva criatura es el resultado de haber renacido por la palabra que se predica. Por eso también dice nación santa, pueblo adquirido por Dios. Porque más allá de que Él nos creó desde el principio, habíamos sido vendidos al pecado, pero Él pagó el precio de nuestro rescate, y por eso Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos aquí en la iglesia para vivir agradables a Dios, porque si Él pagó el precio de nuestro rescate, la única y mejor forma de agradecerle es siendo fieles a su palabra y preocupándonos por entregarle al mundo un excelente testimonio. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo estás viviendo tu día a día? ¿Cómo estás dedicando el tiempo para orar? Porque hay algunos que dicen: aquí no viene el pastor, aquí no han vuelto los hermanos. Pero yo le quiero decir que muchos en la gracia del Señor nos hemos movido, y una de las cosas que más hemos tenido que resaltar es mover al pueblo a buscar a Dios en oración. Porque cuando el pueblo busca a Dios en oración, las cosas tienen que cambiar, porque se mueve el poder de Dios cuando hay un pueblo que se une en el clamor y en la búsqueda del rostro del Señor. ¿Para qué estoy en la iglesia? Porque quiero ver la gloria de Dios, y para eso participamos de algo que se llama consagrarnos. Y para podernos consagrar hay que reprender algo que se llama el conformismo y la pereza. Cuando estaba empezando mi vida de servicio a Dios, recuerdo que tenía que caminar 2 horas para llegar a culto. Y cuando salía del internado y quería después regresar al programa de jóvenes y no había economía en el momento para el pasaje, regresaba a pie.
Pero desafortunadamente como que a veces a muchos se les embolata ese afán. Qué bueno cuando nosotros cuidamos el primer amor. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque hemos sido llamados también para que seamos ese pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Para qué soy iglesia? Aquí está el para de esta porción de la Biblia. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que le digamos a la gente cómo era que antes decíamos palabras terribles, pero ahora tenemos un lenguaje completamente diferente. Cómo era que antes habían muchos entregados a los vicios, al alcohol, al cigarrillo y cualquier otra clase de cosas, pero empezaron a caminar firmes en el evangelio y entonces ahora dan testimonio de que el Señor se restaura. Pero también hay un asunto. Muchos se han conformado diciendo, ya soy linaje escogido, ya soy real sacerdocio, ya soy nación santa, según la Biblia ya soy pueblo adquirido por Dios, pero se nos olvida el para. Dios nos ha constituido con esa identidad de acuerdo al texto bíblico para que hablemos de Él, para que testifiquemos de Él, para que nos movamos en todo tiempo con una vida en el Espíritu. Digamos gloria a Dios. Y resalta a vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque no nos habíamos arrepentido, no nos habíamos bautizado, no habíamos sentido el Espíritu Santo, estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que teníamos. Pero hoy por la palabra ha sido iluminado nuestro entendimiento y podemos decir, antes no éramos pueblo, pero ahora por el Evangelio de Cristo somos pueblo en el Señor. Aleluya. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora tenemos la misericordia del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. A manera entonces de algunos detalles que quiero explicar, si el estar en la iglesia tiene un propósito, vamos a mirar que todo tiene un propósito. Y vamos a relacionarlo para entenderlo mejor. Todo tiene un propósito entonces. En la escuela vamos para aprender a leer y hacer las cuentas básicas. Al colegio fuimos para perfilar los conocimientos generales sobre cómo enfocar después un proyecto de vida. Todo tiene un propósito. Después se pasó por la universidad y se enfocó en una área determinada de vocación y servicio para la vida productiva. Pero después también uno encuentra que en los polideportivos se reúnen las personas para integrarse, hacer diversos deportes, etc. Y aún hasta en las cárceles son puestas las personas que, juzgadas por los diferentes tribunales civiles o jurídicos de cada región, reciben su juicio de acuerdo al delito que cometieron. Pero en la iglesia somos puestos directamente por Dios para ser formados como nuevas criaturas y llegar al cielo un día. Y eso jamás se nos puede olvidar. Por eso es que estamos resaltando. ¿Para qué estoy en la iglesia? Pues porque estoy buscando mi entrada al reino de los cielos. No me puedo descuidar, no me puedo distraer, no me puedo dejar robar la bendición. Dios es veraz, sus promesas son verdad. Y lo que estamos haciendo, caminando en el evangelio, es aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de los hijos de Dios cuando seamos arrebatados con Cristo en gloria. Alabanzas a Jesús. Todo tiene un propósito y el estar en la iglesia somos puestos por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, y también nos movió la conciencia y nos generó nuevos sentimientos, nos dio unos nuevos hábitos, una nueva forma de pensar y una diferente forma de proceder. Por eso es tan importante cuidar nuestra identidad. Algo importante que tengo aquí resaltado en este pequeño bosquejito y que quiero que lo tenga bien presente. Dios plasma su código de justicia a través de la Biblia. Y quien vive el ser iglesia asume ese código de justicia y así asegura la promesa de Dios para ser salvo. ¿Y cuántos de pronto por las situaciones que a veces se ven en lo cotidiano
descuidan el vivir ese código de justicia que Dios nos envió, su palabra. Por eso estaba citando Lucas 1:4. ¿Para qué estamos aquí? Para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos, para que conozcamos las doctrinas, para que seamos un pueblo celoso de lo que es agradable a Dios. Nuestro desarrollo de cristianos es entonces, primero, que las decisiones que tomamos como iglesia son para salvación, sencillo. Si usted tiene que tomar una decisión, pero esa decisión le afecta su vida moral, entonces no lo haga, porque si el Señor viene, se queda. Pues para ser iglesia hay que permanecer en la consagración, o más exactamente en la fidelidad. Así que las decisiones que tomamos como iglesia son para salvación. Quien ha recibido a Cristo cambia su vida por la autoridad, no del pastor, ni del diácono, ni del predicador, por la autoridad de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que transforma, no la cantaleta del pastor, me perdonan la expresión. El que transforma es Dios por su palabra. Y cuando yo tomo decisiones, entiendo que muchas veces no es ese hombre el que me está hablando, sino que Dios lo está usando para que yo tenga cuidado de cómo voy a decidir. Y a veces decimos, pero ay, el hermano sí es intenso, o mire que me preguntó acerca de eso y yo no quería que nadie supiera, pero es que Dios también revela cosas. Y entonces es por eso que uno a veces es ocioso y después de orar uno va y se acerca a ese hermano y le dice, hermano, lo que pasa es que yo siento, es verdad esto, es verdad aquello. Tenga en cuenta que nuestras decisiones tienen mucho que ver con nuestra salvación, y siempre debemos tener presente el tener cuidado de 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Uno a veces dice, no, pues yo para qué estoy en la iglesia, para esto, para tener cuidado. Pero a veces uno dice, me voy a cuidar del vecino, del otro. No. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo. Porque el problema es que nuestra alma anhela lo celestial, pero estamos en este cuerpo de carne y hueso que ama las diversiones de esta tierra y de este mundo. De manera que el ser iglesia hacemos no siempre lo que son los placeres de la carne. No hacemos eso. Lo que hacemos es lo que está de acuerdo al propósito de Dios. Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es necesario para ser iglesia aprender a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo lo logramos? Desarrollando ese ejercicio de nuestros sentidos en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Lo importante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Gloria al Señor Jesús. Dios ha definido en su ética y moral perfecta, porque si algo tiene Dios, es una ética y una moral impecable. Los seres humanos no podemos comparar nuestra justicia con la justicia divina. Tanto así que Dios a través del profeta dice que la justicia de los hombres delante de Él son como trapos de inmundicia. Tanto que hoy los hombres quieren justificar, por ejemplo, digámoslo así práctico, la justicia de los hombres en este tiempo quiere justificar el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres, pero frente a la ética y a la moral perfecta de Dios, eso es pecado y es abominación. Y no estoy diciendo que sea homofóbico, no, nunca. Porque así como Dios transformó al borracho, así como Dios transformó al adúltero, así como Dios transformó al malediciente, así como Dios transformó al drogadicto, así como Dios transformó al que estaba por allá haciendo cualquier otra clase de cosas, Dios también transforma al afeminado, Dios también transforma al homosexual. Pero es necesario orar por ellos y enseñarles la verdad de Dios. Y si en algún momento, y esto lo digo en el Espíritu y con autoridad del Rey de Gloria, si en algún momento no nos oyen como familia, igual tendrán que oírnos como pregoneros del Evangelio de Jesús.
Porque es que es la palabra de Dios la que transforma. Y muchas veces el ser humano toma esas actitudes no por otra cosa, sino dureza de corazón y rebeldía frente a Dios. Pero ¿cómo vamos a ser rebeldes frente a Dios después de haber sabido la verdad y de que alguien nos ha anunciado para qué Dios nos ha llamado a ser iglesia? Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que Dios ya definió en su ética y moral perfecta por la Biblia una oportunidad para todos, sin excepción de personas. Para todos hay oportunidad. Para todo ser humano, y así salvarle ¿de qué? De las ataduras del pecado y las diversas formas que el enemigo se ha inventado para que la gente peque. Voy a citar Romanos 8:13 a relación de esta verdad. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No vivas conforme a la carne, por favor. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para aprender a vivir en el Espíritu. Sencillo. Porque el que vive en la carne va hacia la condenación, pero el que vive en el Espíritu tiene asegurada la garantía del reino de los cielos. ¿O hay alguien que aquí está recordando de dónde el Señor le está llamando y a dónde lo quiere llevar por el Evangelio? Alabanzas. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y no estamos hablando de la muerte física, que es la primera muerte. No, estamos hablando de la muerte segunda. Porque los que viven según la carne serán juzgados para muerte segunda después del milenio. Por eso hablamos un tiempo de escatología, para ubicarnos en esas verdades de Dios frente a nuestra realidad espiritual también. Alabanzas al Rey. Pero dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso predicamos que vivir en el Espíritu es tener certeza de la vida eterna y de la resurrección de entre los muertos para todos aquellos que hasta hoy han dormido en la fe de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Es por eso que tenemos que citar Gálatas 5:19. ¿Por qué estamos en la iglesia? Para corregir lo que está mal y vivirle agradables a Dios. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, es decir, el pecado, lo que Dios no quiere. Y nosotros estamos en la iglesia para marcar la diferencia. Y dice: la carne lo que quiere es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Porque alguien dirá: mire que tal cosa no está escrita, pero si se parece, ahí dentro. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿para qué me llamó Dios a la iglesia? Pues para ser diferente, para cortar con esa línea de pecaminosidad y concupiscencia corrupta. Es Dios el que moldea, es Dios el que transforma, pero es también Dios el que nos confronta por la palabra. Muchos saben que honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, y Dios con amor les ha enseñado a través del uno y del uno y del uno y del otro, y esta es la hora que no se han casado. Si el Señor viene, no se quedan por culpa del pastor, se quedan por duros de corazón, porque ya saben lo que en el amor de Cristo hay que hacer para ir al cielo. Ejemplos sencillos en el nombre de Jesús y con amor del Señor. ¿Por qué? Porque la verdad hay que enseñarla con amor, pero no se puede ocultar la verdad. Alabanzas al Rey de Gloria. Pero también dice: mas el fruto del Espíritu, que es más hermoso aprender a vivir en el Espíritu. El fruto del Espíritu, y está con mayúscula porque es la misma gloria de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Por eso hablamos de la llenura y de la necesidad de que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, pero el que no tiene amor mantiene peleando a toda hora.
Y el que no tiene amor, entonces piensa de una forma egoísta, solo en sí mismo, sin ver que también está afectando a los demás. Pero cuando alguien tiene amor, entiende lo que dice la palabra: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Alabanzas al Señor. El fruto del Espíritu es el amor, y el amor de Dios no hace daño a nadie. El amor de Dios es puro, es benigno, es benévolo. El gozo, cuando una persona no tiene ese fruto, a toda hora mantiene con cara de 38 largo, me perdona la expresión, a punto de disparar. Pero cuando alguien tiene el gozo del Señor, así esté en el momento más difícil, su rostro y su vida refleja esperanza, refleja alegría y refleja la presencia del gozo del Señor. Como lo dijo el salmista: el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cómo no gozarnos si en las manos de Él estamos seguros? Alabanzas al Rey de Gloria. Otro fruto, la paz. Pero hay gente que se toma unas fotos tremendas y las pone en el estado, y el rostro no refleja paz. Reflejan agonía, reflejan dolor, reflejan problemas de identidad, reflejan enemistad contra Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Es Dios el que da el verdadero gozo. La gente dice: es que yo así me siento bien, pero eso es mentira. Por dentro hay un vacío, hay un problema de identidad espiritual que solo Jesús lo puede llenar. Pero ¿cuándo lo va a llenar Jesús? Cuando quite la altivez, cuando quite la arrogancia y doble las rodillas y postre su rostro diciéndole: Jesús, perdóname, mira mi necesidad, quiero sentirme gozoso. Y es solo Jesús el que otorga un gozo completo y perfecto. Alabanzas al Rey de Gloria. Qué bueno tener el gozo del Señor, la paz del Señor, reflejar esa paz de Cristo en nuestra vida. La paciencia. Hay gente que no se le puede hablar porque necesitan de Dios, pero como no tienen el Espíritu Santo ahí adentro, entonces no se mantienen iracundos. Pero el fruto es la paciencia, la benignidad. Cuando alguien es benigno, se preocupa no solo de su bienestar propio, sino de que los que están a su alcance también alcancen esa bendición con la que Dios lo ha dotado. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando alguien tiene benignidad en el corazón como fruto de Dios, no le hace daño a nadie. Alabanzas. Pero hay gente que con su transformación de conducta hiere a quienes dice que más ama y no se da cuenta. Pero Dios es el que hace que podamos abrir los ojos del entendimiento. En Dios hay bondad, hay generosidad. Y por eso se habla del que reparte con liberalidad. Y uno a veces dice: pero ¿qué voy a dar si no tengo? Pero Dios ha sido tan maravilloso que no solo nos ha provisto, sino que cuando ha sido posible también hemos podido ayudar a otros haciendo acción social. Porque Dios es fiel. Hay poder en el nombre de Jesús. Y fe. Pero una fe no como los que dicen: esos días recuerdo empezando a servir a Dios. Recuerdo tanto empezando a servir, le pregunté a un hombre que estaba borracho: ¿usted cree en Jesús? Y él decía: claro que sí, hermano. Pero decía: bueno, y si usted cree en Jesús y en la palabra, ¿por qué no obedece este texto? Y se lo mostré en mi Biblia, donde está Gálatas, el texto que leí hace un momento, que en esas cosas de quienes no heredarán el reino están los borrachos. Y después le mostré el texto que dice: no bebáis vino ni sidra, en lo cual hay disolución. Y hay gente que ya nació de nuevo y hasta se bautizó, pero donde no está el pastor, donde no están los diáconos, entonces se toman unita porque nadie los está viendo. Cuando realmente hay uno que nos ve las 24 horas y nosotros vivimos el evangelio y somos iglesia para Cristo, no para los hombres. Alabanzas al nombre de Jesús. Aunque realmente nuestro testimonio delante de Dios afecta de forma importante la vida de quienes nos conocen también. Alabanzas al Rey de Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Mansedumbre, templanza, que tiene que ver con ese carácter bien determinado, bien clarificado. Y vamos en este momento a orar.
Para cerrar esta enseñanza, no había de pronto fijado mucho el tiempo, pero importante lo que hemos visto en esta hora. Importante saber a qué Dios nos ha llamado. Nos llamó para separarnos de las tinieblas para su gloria. Nos llamó para quitar el pecado de en medio y pulirnos en el proceso de la santificación. Nos llamó para que aprendamos a tomar decisiones no de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos llamó para que aprendamos a tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Y también nos llamó para que entendamos quiénes son los que se van a condenar. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me llama la atención que dice, pero los cobardes. ¿Por qué dice así? Porque es que el evangelio es para valientes. Aleluya. Es verdaderamente valiente aquel que sabe reconocer la falta, sabe doblar las rodillas, inclinar su rostro y decirle: Jesús, entrego mi vida en tus manos, me arrepiento y quiero vivir en tu propósito. Ese sí es un verdadero valiente. Pero hay muchos que no han podido mostrar esa valentía porque les ha podido más la altivez del corazón y el orgullo por lo que han sido durante mucho tiempo. Vamos en este momento a orar, porque yo siento que estos medios también nos ayudan a hacer un hermoso trabajo evangelístico. De esta forma, a nivel de iglesia, recordamos para qué nos llamó Dios. Pero también le decimos a nuestra familia, a nuestros amigos y simpatizantes, que ese Dios maravilloso sabe su condición, pero está dispuesto a moldearlo, está dispuesto a restaurarla, está dispuesto a bendecirlo, a bendecirla, pero sobre todo está dispuesto a abrirle la puerta para entrar al cielo si usted toma la decisión, porque Él ya tomó la decisión y envió el evangelio para todo mundo sin excepción de personas. Ahora el asunto está en que aquel que escuche pueda entender y pueda obedecer y pueda decirle: Señor, reconozco mis errores, mis culpas, mis faltas, y delante de ti, Señor, entrego todo lo que soy. Y yo le quiero decir, si en algún momento siente que no puede, yo le invito a que pelee por su libertad espiritual, porque hay gente que quiere la libertad prestada, que otro ore por mí, que otro ayune por mí, que otro pelee por su libertad en el nombre de Jesús. Yo siento decirlo en el Espíritu: pelee por su libertad ahora en el nombre de Jesús. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias, Señor Jesús, por este espacio que hemos tenido, Señor, para edificarnos en tu palabra, en tu perfecta ley, Padre Celestial. Obra de una forma especial en todos nuestros hermanos, amigos y demás, que podemos ser edificados por tu palabra. Y recordar siempre, Señor Jesús, que hemos sido llamados para ser valientes, tomando la decisión más hermosa de todas: entregar nuestra vida en tus manos, a lo cual también tu palabra, Señor, nos ha enseñado que si estamos en tu mano, nada nos podrá arrebatar de esa seguridad. Oh hermano, familiar, amigo querido, oh soberano, yo quiero que usted en este momento haga una mirada para dentro de su corazón y ponga todas esas cosas que le han estorbado su vida espiritual en las manos de aquel que es soberano para restaurar, para perdonar y para bendecir. En el nombre de Jesús hay liberación espiritual. En el nombre de Jesús hay restauración. Y en el nombre de Jesús alguien también puede tomar hoy una decisión que le cambie la vida por completo. No importa si es a la distancia o también como algunos aquí estamos recordando nuestros votos de fe y sabiendo para qué hemos sido llamados como iglesia de Cristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esta oportunidad. A todos nuestros hermanos, amigos, familiares, a todos un abrazo. Dios me les bendiga poderosamente y hasta una próxima oportunidad. Quiero recordar el sábado
Las Damas Dorcas tienen un programa por la plataforma de Zoom a las 6:30 de la tarde para que todos en familia estemos muy conectaditos y estamos por ahí compartiendo el link también, si Dios nos lo concede. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.